Amén. Oramos. Querido Padre, gracias Señor porque podemos comenzar esta vigilia, este programa especial de este sábado, cantando estas hermosas canciones e himnos. Ahora Señor, al abrir tu palabra, pedimos que tú nos ayudes a encontrar el mensaje que tú has previsto para nosotros hace muchos años, pero que es también para hoy. Pido estas cosas por Jesús. Amén. Bien, podemos tomar asiento, hermanos, y nuevamente bienvenidos, y también a los que están mirando este programa ahora o en vivo o quizá un poco más tarde. Uno de los propósitos de esta serie de 10 días que se hace estos días y también, por supuesto, hace unos años, es orar por el reavivamiento espiritual que la Iglesia necesita, ¿sí? Y el reavivamiento espiritual siempre está relacionado y vinculado con el don del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Referido en la Biblia con muchas imágenes, con muchas metáforas, y una de esas metáforas muy conocida y muy recurrente es justamente la metáfora de la lluvia, ¿no? Así como en las tierras de Palestina Dios había diseñado un sistema de lluvia regular por el cual iba a mandar lluvia cuando se sembraba, ¿sí? Y después una lluvia fuerte antes de cosechar, y si el pueblo de Dios respetaba y era obediente al dueño de la tierra, que era Dios y no ellos, Dios iba a prometer que la lluvia iba a venir, ¿no? La lluvia temprana, la lluvia tardía en su tiempo, de forma tal que el campo produzca, que nada faltara, que el pueblo tuviera abundancia de pan y no pasara necesidad. Ese era el propósito de Dios y la promesa de Dios. Una tierra con ciclos regulares de lluvia para sembrar y para cosechar. Sin embargo, sabemos que hubo tiempos y periodos de sequía que Dios enviaba. ¿Qué propósito tenían estas sequías? No eran de alguna manera fortuitas, sino que Dios tenía un propósito detrás de la sequía y era justamente llamar la atención del pueblo a que el Dios de la tierra no era Baal, sino que era el Dios creador, ¿no es cierto? El Dios verdadero, el Dios Jehová. Una de las mayores sequías de la historia bíblica, ¿ustedes recuerdan en qué tiempo fue? Cuando no llovió ni por 1, ni por 2, ni por 3, sino por 3 años y medio. ¿En tiempo de quién? Reinado de Acab, muy bien. El profeta era Elías. Sin embargo, llegó el momento cuando, por la gracia de Dios, el pueblo fue renovado, fue reavivado, a través del desafío que hizo Elías de, poner 2 altares, a ver cuál era, ¿no? ¿Cuál era el Dios verdadero? El altar de Baal, con sus 450 gritando, clamando, lastimándose y haciendo 1000 piruetas para que ese supuesto Dios mandara fuego, lo cual ocurrió. Y el altar de Dios, el altar verdadero que fue reparado, Elías allí remojó el altar, cortó el buey en pedazos, puso allí todo listo, hasta que finalmente vino un fuego del cielo, un fuego divino que barrió hasta las piedras y lamió el agua y dejó todo un pozo, ¿no es cierto? Nada más, porque así consumió y el pueblo dijo, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Después de esto, vamos a ver cómo continúa la historia y cómo Dios, mandó de vuelta la lluvia luego de un periodo de la mayor sequía quizá que hubiera vivido el pueblo. Primera Reyes 18:41, contiene allí, en este pasaje, en esta perícopa, unidad temática, unos 4 o 5 versículos que nos hacen pensar mucho en las condiciones por las cuales Dios hace que llueva. Dios manda la lluvia temprana y la que más queremos, lluvia tardía, la que más esperamos y necesitamos. Allí dice 18:41, Primera Reyes 18:41, lo siguiente. Entonces Elías dijo a Acab, sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. ¿Qué estaba haciendo Elías? Estaba orando, no estaba descansando, que estuviera cansado, estaba orando, ¿no? Orando de rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. ¿Entendemos el procedimiento? Elías
oye de la lluvia antes de mirarla, antes de verla. Le dice a Acab, anda a comer porque en un rato se viene el agua. Y mientras tanto, Elías ora. Y su criado va y mira. Una vez, dos veces, volvé hasta que veas que asoma. Andá y vení para que me mantengas informado. La séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como en la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Bueno, Dios había prometido que iba a llover. Y finalmente llovió. Y Dios nos prometió y prometió a la iglesia que lloverá, que va a llover. Y que la lluvia vendrá. Lo prometió en su palabra, lo prometió por medio del Espíritu de profecía, lo prometió y no puede fallar porque es Dios y no hombre. Él prometió que lloverá de forma abundante, una lluvia mayor a la que tuvo Acab en viaje, en camino a Jezreel, detrás de Elías que iba corriendo delante del carro. Ahora, la pregunta que yo me hago es si la lluvia, esta lluvia prometida, nos sorprenderá o no nos sorprenderá. Si debe sorprendernos, es porque no la estamos esperando. Si la estamos esperando, no nos puede sorprender. Así como dijo Pablo, que bueno, el Señor vendrá como ladrón en la noche, pero 4 versículos más abajo dijo, pero ustedes no están en tinieblas para que ese día los sorprenda como ladrón. Los sorprende a los que no están preparados, o los que están preparados lo están esperando, así que no los sorprende. ¿Sí? El ladrón no avisa, ¿no es cierto? Pero si uno, ¿no es cierto?, tiene todas las coordenadas y el informe previo, como Dios nos da, entonces allí la lluvia no nos puede sorprender. Entonces, vemos allí, ¿no es cierto?, cómo de alguna manera Dios procedió y envió la lluvia. La lluvia vino luego de que Dios fuera vindicado. Allí estaba el desafío entre Dios y Baal. Un desafío que el mismo Elías, un duelo que el mismo Elías planteó. Los dos altares, Dios fue vindicado. ¿Y quién vindicó a Dios? ¿Fue Elías el que vindicó a Dios? ¿Fueron los 7.000 que no habían doblado su rodilla delante de Baal? ¿Quién vindicó a Dios? Uno puede decir, bueno, fue Elías, claro, sí, fue el que puso la cara. Algunos dirán, no, fueron otros 7.000 que estaban ahí, no visibles, pero era el pueblo de Dios, y Dios fue vindicado por ese pueblo fiel. O fue la viuda de Sarepta, que ayudó a Elías durante ese tiempo de sequías, de persecución. No. ¿Quién mandó el fuego? ¿Quién mandó el fuego? Dios. Así que ¿quién se vindicó a sí mismo? Fue Dios, porque el fuego lo mandó Dios. Bueno, cuando Dios sea vindicado y Dios se vindica a sí mismo, su pueblo justamente le da gloria, pero Dios es el que se vindica a sí mismo, luego de eso termina la sequía. Luego de eso termina la sequía, Dios se vindica a sí mismo y manda la lluvia. Ahora es interesante, fíjense, leemos de vuelta que Elías dice en el versículo 41, le dice a Acab, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Así que Elías oyó la lluvia antes de ver la lluvia. Oyó la lluvia, ¿sí? Dios le había dicho, va a llover. Se oye de la lluvia, se habla de la lluvia. La iglesia está hace muchos años, a través de esta programación especial, hablando de la necesidad del Espíritu Santo. La necesidad no solamente para el 2022, sino la necesidad para toda nuestra vida, de aquí en más hasta que Cristo venga, ¿no es cierto? Bueno, se oye mucho de la lluvia. No sé si se ve la lluvia todavía. No sé si aún vemos una pequeña nube, una pequeña señal o un indicio, o solo vemos sequía y desierto y nada más que eso, pero se oye de la lluvia, se está hablando de la necesidad de la lluvia tardía, se está hablando del Espíritu Santo, y eso ya de por sí es una buena señal. Que se oiga, que se hable, que se estudie, que se diga,
que se reconozca que hay una necesidad del Espíritu Santo en la iglesia, eso ya es un buen principio, es un buen comienzo. Porque si no se oye primero, no se va a ver. Si primero se oye, si primero se cree, si primero hay una preparación y hay oración, por eso seguramente que la lluvia vendrá y Dios responderá. Ahora, la lluvia tiene que encontrarnos ¿cómo? ¿Sorprendernos? Como dijimos, no. Tiene que encontrarnos preparados. De hecho, le dijo Elías a Acab, le dijo, sube a comer y a beber, prepárate, porque, bueno, se viene, ¿no es cierto? Se viene el agua. Y de hecho, antes de que empezara a llover, en el versículo 44, le dijo Elías al criado, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. La lluvia nos tiene que encontrar preparados, nos tiene que encontrar preparados de antemano. Elías anunció la lluvia, no vino de golpe, no vino sin aviso, se anunció y se avisó y se anticipó, así como la palabra de Dios avisa, anticipa, como el don de profecía nos ha avisado, nos ha anticipado. Y bueno, Elías también avisó para que la lluvia no atajara acá, pudiera regresar otra vez a su casa, al palacio de Jezreel. Ahora uno dirá, ¿por qué tanta bondad con Acab, no es cierto? Rey malo, no sé si más malo que Jezabel, pero por lo menos dominado por Jezabel seguro, ¿no? ¿Para qué tanta bondad con Acab? Bueno, hubiera Elías orado por lluvia, venía la lluvia y cada cual, bueno, a su casa, en carro, a pie, como sea. A mí me llama la atención por qué tanta bondad con Acab. Si había perseguido a Elías, y hay otros pasajes que hablan justamente de la relación mala relación entre Acab y Elías, porque de hecho Acab lo acusaba a Elías de que era el culpable de la sequía de Israel, ¿no? El culpable. En fin, mucha fue la bondad que tuvo Elías con Acab, con su enemigo, con su mayor enemigo. ¿Y el pueblo de Dios acaso puede ser diferente de lo que fue Elías? ¿Puede el pueblo de Dios llegar a la salvación, llegar y pasar la lluvia tardía a las trompadas con sus semejantes, aunque sean enemigos? ¿Cómo debe tratar el pueblo de Dios a sus enemigos? ¿Devolviendo mal por mal, peor por mal o bien por mal? Es la única. Si es la iglesia de Dios, las armas de nuestra milicia no son como las armas comunes, sino que son poderosas en Dios para, bueno, responder diferente y tratar diferente. Así como Elías, que tenía muchas razones para dejarlo a Acab, que se vuelva por su cuenta, o que no se volviera, o que hiciera su propio camino, Elías tuvo una bondad notable con Acab. El pueblo de Dios también debe ser bondadoso con los semejantes hasta el mismo final. Ahora, fíjense, mientras Acab comía y bebía, ¿qué hacía Elías? Oraba. Y estaba así arrodillado, dice el versículo 42, postrándose en tierra, puso su rostro sobre las rodillas, podemos decir que estaba acurrucado en el piso, orando, ¿sí?, en la máxima posición de humildad que una persona puede tener, no solamente arrodillado, sino casi arrodillado y acostado, ¿no es cierto?, acurrucado, orando a Dios, mientras Acab comía y bebía. Uno comía y bebía y Elías oraba por la lluvia prometida. Hoy unos comen y beben porque mañana morirán, así piensan. Otros miran a ver qué pasa, solo mirar qué pasa. Pero otros tienen que orar, otros como Elías tienen que orar para que llueva, ¿sí? Así tiene que ser. Hoy algunos comen y beben, otros solo miran, pero lo importante es imitar a Elías y entonces poder orar hasta que llueva. Elías ora, y su mayor interés era que volviera a llover. Y Elías iba a orar, ¿hasta cuándo? Iba a orar hasta que lloviera. Iba a orar una vez, dos, tres,
y hasta 7 o 70 veces 7, la que fuera necesaria para que finalmente lloviera. Así le dijo al criado, sube ahora y mira hacia el mar. No hay nada, no pasa nada. Miró, Acab comía, Elías oraba. Giezi, o su criado en este caso, porque no era Eliseo, miraba, Acab comía y bebía, Elías oraba. Y Elías oró hasta que finalmente hubo indicios de que algo venía, de que algo aparecía. Desde que la pequeña nube apareció, fíjense, desde la que pequeña nube asomó allí como la palma de una mano, bien pequeña en el horizonte, desde que eso pasó hasta que finalmente llovió, y llovió a cántaros, y llovió con raudales del cielo. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Un montón? Le dijo el criado, anda, decirle a Acab que ya salga porque se viene el agua. Entre que apareció ahí pequeña nubecita, hasta que vino el aguacero, bueno, ahí no pasó demasiado rato. Dice allí el versículo 44, la última parte, él dijo, ve, di a Acab, unce tu carro, desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en eso, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel. Fue al rato, ¿no es cierto? Apareció, pero se vino, y entonces empezó el gran aguacero. Y entonces allí iba corriendo Elías delante de Acab. ¿Qué hizo entonces primero Elías? Oró, y después que oró y empezó a venir el agua, ¿qué hizo? Corrió. Primero oró y después corrió. Desde que esa pequeña nube apareció, bueno, allí empezó a correr. Me encanta esa cita de la señora Huay que habla justamente sobre el fuerte pregón, la lluvia tardía. Dice, hombres con santa consagración irán de lugar en lugar, anunciando, ¿no es cierto? Corren, ¿no? Corren. Cuando viene la lluvia tardía es tiempo de correr, pero no correr una maratón, no correr infinitamente, correr una distancia corta, lo más rápido posible, porque ese es el momento especial, el último momento de la historia humana, que será breve, corto, glorioso y final y definitivo. La lluvia tardía no será una lluvia que hará la preparación que hace la lluvia temprana. La lluvia tardía es para otra cosa. Así como en las tierras de Palestina era para darle el golpe final de crecimiento y de maduración al grano que ya estaba plantado y que había crecido para que termine, para que brote y para que madure, bueno, así también la lluvia tardía será el golpe final de la providencia para preparar a los oyentes sinceros, para preparar a los que están listos y han esperado de esa lluvia para el golpe final, para el triunfo final de la misión. Y entonces nos dice el texto en el versículo 45, 46, que la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. El profeta corrió delante del rey y en medio de esa lluvia, corriendo en medio de esa lluvia, finalmente llegó a su destino. Qué bueno. Bueno, hermanos, se está oyendo mucho de la lluvia. No sé si la vemos o no la vemos, pero se está oyendo, se está hablando de la necesidad de la lluvia. ¿Será que no llegó todavía el tiempo de la lluvia? ¿O será que falta más Elías que oren y oren hasta que llueva? Eso es lo que me pregunto yo. ¿No llegó el tiempo? Estamos como el criado de Elías yendo y viniendo, no pasa nada. 2021, los 10 días de oración no pasó nada. 2019, no pasó nada. 2022, miramos, todo igual, ¿sí? El mundo sigue andando, pasará algo, no pasará nada. Elías nos enseña de orar sin cesar hasta que llueva. Los que, algunos estarán comiendo y bebiendo, otros estarán mirando, pero a la lluvia prometida, se le esperará ¿de qué manera? Orando. No comiendo y bebiendo solamente, no mirando solamente
para ver qué pasa, sino orando como Elías. Los que anhelan que llueva, los que quieren ser mojados por esa promesa de la lluvia tardía, van a orar como Elías sin cesar hasta que la lluvia descienda, y cuando eso ocurra, correrán más que nunca delante de un rey que mejor que acá, un rey mejor que acá. Van a correr delante del Rey de Reyes, el Señor de Señores, que viene no en un carro, sino con muchos carros y con muchos ángeles para buscar a sus hijos. No nos conformemos con oír de la lluvia, sino empecemos a orar y sigamos orando hasta que Dios envíe lo que ha prometido. Eso necesitamos. Orar y orar hasta que llueva.